Tienen todos ya el material que les había pedido, el formulario 200 en sus equipos. Lo pueden ir abriendo, por favor, o los que tengan el impreso también. Quería también pedirles disculpas. Nuestra coordinadora me ha hecho notar que me he excedido en el tiempo de clase, aunque según yo era necesario, ¿no? Para no dejar algunas cosas sueltas, pero entiendo también que muchos tienen otras actividades que hacer y no pueden quedarse más allá del tiempo previsto para la clase. Entonces, lo que vamos a hacer, y con la coordinadora hemos visto, por conveniente, vamos a avanzar lo que tengamos que avanzar en el módulo, y los que quieran quedarse y profundizar algunos temas, hacer otros ejercicios y tengan consultas, se pueden quedar un poquito más. Eso ya es voluntario y no, tampoco va a afectar en la evaluación ni nada, ¿ya? Eso para que no haya más reclamos también por el hecho de que nos hemos excedido en el tiempo. Ya. A ver, para ir mejor, Alvis, Andrés está. Creo que todavía, ¿no? Barreto. Presente. Ya, gracias Marcelo. Después ya lo he registrado a Callisay Alberto. Choque Zulema. Presente, licenciada. Ya, Sí, en 5 minutos llego a casa y enciendo ya, mi ya. cámara. Ya está bien, Zulema, no te preocupes. Chuquimia, Andreina. Presente, licenciada. Gracias. Flores, Patricia. Creo que todavía no llegó. García Silvana. ¿Está? Presente, buenas noches, Cristian. Buenas noches. Ya. Guardia. Presente, licenciada, buenas noches. Buenas noches, Rosa. Ya. Lema, bueno, ya está, por si acaso, Rosa Marina. Guardia, ya está. Lema, Silvia. Presente, presente. Hola, gracias, ya. Gracias, gracias. Maldonado, Mildred. Todavía, ¿no? Mendoza, ya lo registré. Mollo. Victoria. Presente, licenciada. Gracias. Eduardo, Noé. Todavía. Caña, Sofía licenciada, Ramírez. ¿ya me registró? Elizabeth. Elizabeth, todavía estamos. Elizabeth Raña, ¿no? Sí, Sofía, licenciada. ya, sí, está bien. Sofía está. Sofía Ramírez. Buenas noches, licenciada. Sí, estoy acá. Sí, ya, gracias. Rivero Kervin, sí, ya lo vi, a Kervin. Gabriela Rodríguez. Presente. Ya, gracias. Salces Ignacio. Presente. Ah, ya. Gracias. Y Sonco. Presente, licenciada. Ya, gracias. Mariel ya está registrada, por si acaso. Mariel Vilca, ¿ya? Bueno, entonces, lo que les decía, empezaremos, por favor, entren a su hoja Excel, en la que tenemos el formulario 200 extendido, el más largo. Vamos a ver todos los conceptos que contempla este formulario inicialmente, ¿ya? ¿Quién nos había hablado la anterior clase? Creo que era Cireli, ¿quién era? Que nos podía ayudar tal vez con un ejemplo de el crédito fiscal proporcional. Era alguien que tenía la voz de Cambita. Sí, ¿dónde está? Que no le estoy viendo en las cámaras. Algo ha pasado. Creo que se ha perdido. Ya, mientras veremos nomás el formulario, luego podemos ver eso. Como les decía, que sea algún plus a los que quieran verlo.
Buenas noches, Hola, licenciada, licenciados. ¿cómo Gracias por lo de estás? Cambita. Tú eres Cireli, eras la que nos iba a Sí, mostrar. Cireli. ¿Lo Sí, le tienes voy a listo? pasar. Lo que pasa es que tuve un inconveniente, licenciada, y Ya, no lo pude traer y ahorita estoy con mi celular. Así que ya, voy a estar con mi cámara, por favor, igual apagada, porque ya, no estoy igual en mi domicilio. Pero se ya. lo voy a pasar al grupo para que ahí lo puedan ver, que es el crédito fiscal proporcional que yo manejo, digamos, ¿no? Ah, Que ya, nosotros manejamos más que todo ahí para determinar el crédito fiscal proporcional y los ya. porcentajes. Es que me pusieron ya la vacuna y la verdad me ha sentado muy mal, así que ¿Te, por eso te hizo estoy con mal? baja ahorita. Ay, no. ¿Cuál vacuna te pusieron? La Spum, la rusa. La rusa. Sí, he Sí, visto que me ha muchos les venido está. fiebre y dolor de brazo, Mm, así que estoy en observación, así que por eso ¿ya? Van ya, a abrir. Bueno, ya. Gracias, Cireli. De todos modos, les va a ayudar mucho a los colegas cuando les pases sí, y sí, lo voy hagan a el pasar. ejercicio. Ya. Entonces, empezaremos, como ya hemos visto la parte conceptual, podríamos decir, y normativa del impuesto al valor agregado, ahora vamos a ver en la práctica cómo se va registrando en un formulario 200, ¿ya? Vamos a ir al revés porque me da miedo que ya no nos alcance el tiempo y como les digo, esto es más importante que veamos. Después vamos a hacer un ejercicio en el facilito para los que quieran, eso ya es voluntario, como les digo, eh, para los que van a poder quedarse un poquito más. Vamos a ver eso. Les voy a compartir el formulario 200 que todos lo tienen en Excel, ¿no ve? Ya. Entonces vamos a ir viendo los conceptos que, ya, gracias. No vamos a meter todavía datos, vamos a ver a qué se refiere cada casilla, ¿ya? Cuando tengamos el libro de compras y ventas podemos meter los datos. Pero mientras vamos a ver los conceptos. Primero tenemos, si se fijan en el formulario, y les he puesto el IVA y el IT porque sabemos todos que el formulario del IT se jala casi toda la información que está en el formulario del IVA, que es el formulario 200. Por eso les he puesto los dos, solo para que tengan. Y porque desde mi punto de vista, y no sé, bueno, tal vez a algunos les gusta trabajar directo en la oficina virtual, qué sé yo, pero a mí me parece mejor para fines de precaución y todo eso, realizar primero un borrador de nuestra declaración jurada, porque sabemos que una vez metido al sistema, hay veces complicado, una vez enviado, rectificar y todo eso, ¿no? Entonces, por eso yo tengo un formato Excel para que los que les facilite, primero registren en una hoja así y luego lo suban al sistema cuando ya hayan verificado que todos los datos estén correctos, ¿no? Este es un formulario 200, extendido podríamos decir, que tiene todas las casillas de un sujeto pasivo que tengan distintas características, ¿no? Está uno que tenga actividades grabadas, actividades no grabadas, actividades con tasa cero, inclusive que se dedique a la actividad de exportación. No todos los contribuyentes utilizan este formulario. La mayoría, más bien los que están en el régimen general, pero en la categoría de resto, utilizan el formulario 200 resumido o simplificado, ¿cómo se llama? El 200, creo que es resumido, ¿no? Entonces, ahí tiene menos casillas y es mucho más fácil determinar, pero este nos sirve para ver todos los conceptos que hemos visto que puede darse al momento de la determinación del impuesto al valor agregado. Primero, como les decía, en todos los formularios, si se fijan, por lo menos en este del IVA, tenemos 3 rubros en los que se ha separado, se ha dividido el formulario. Primero tenemos la determinación del débito fiscal. En la segunda parte tenemos la determinación del crédito fiscal. Y en la tercera parte la determinación de la diferencia. En realidad, aquí en la última parte es que determinamos
cuánto sería el saldo definitivo a favor del fisco o a favor del contribuyente, dependiendo de los anteriores dos rubros, ¿no? Y también para los que ya están familiarizados, de hecho, saben que hay una tercera o un rubro 4 que se ha habilitado, en el que se pueden hacer pagos cuando se están, que incluye el mantenimiento de valor y accesorios cuando pagas fuera de plazo, pero no lo he puesto aquí porque ahora lo que nos interesa es saber cada uno de los conceptos que forman parte de nuestra declaración jurada y a qué se refiere cada uno exactamente, ¿ya? Entonces, primero tenemos en la fila 1 las ventas de bienes o servicios grabados en el mercado interno, excepto ventas grabadas con tasa cero. Aquí mismo nos dice que en esta casilla deberíamos registrar todo lo que el contribuyente ha vendido en el mercado interno, o sea, no incluye exportaciones, eso tenemos que tomar en cuenta, y tampoco incluye, dice, excepto las ventas que se hayan hecho con tasa cero. Es decir, solo se tienen que poner servicios grabados. No entran exclusiones y otros conceptos en esta primera casilla, ¿ya? Luego, en la fila 2 tenemos la exportación de bienes y operaciones exentas. Aquí recién podríamos registrar ventas que se hayan hecho, pero al exterior del país, el importe de esas ventas y ventas también, pero dice operaciones, son los ingresos o ventas que se hayan hecho, pero que están exentas del impuesto. Para muchos podrían decir, pero ¿qué tiene que ver las exentas aquí, no? Antes, de hecho, no se registraba esto, pero ustedes entenderán que como hay actividades, puede haber contribuyentes que tengan algunas de sus operaciones que están exentas, no se tenía un registro de cuánto se ha beneficiado algún contribuyente con alguna exención, ¿no? Por eso es que esta casilla ahora también contempla operaciones que están exentas del mismo impuesto al valor agregado. Todo esto, obviamente, como les digo, referido al impuesto al valor agregado. ¿Ya? Luego tenemos una casilla por separado, en la fila 3, que están las ventas grabadas con tasa cero. Aquí entraría, por ejemplo, en el ejemplo que nos daba la anterior compañera en la anterior clase, de una editorial que fabrica libros que están sujetas a tasa cero, pero también fabrica agendas, calendarios, qué sé yo, otros que no son libros. Entonces, las operaciones que están grabadas con tasa cero, que sería la producción de libros, todas las ventas que ha tenido de esa producción lo tendría que registrar en esta casilla, y las que no, las otras operaciones que sí estaban sujetas al impuesto tendrían que ir a la casilla 1, ¿ya? En la fila 4 tenemos las ventas no grabadas y operaciones que no son objeto del IVA. Nuevamente, como les digo, este formulario, a diferencia de los anteriores, si bien son situaciones que no están sujetas al impuesto, ahora se registran, pero solamente para fines informativos, podríamos decir, para que el SIN tenga información de cuánto has vendido con operaciones no grabadas u otras operaciones que no estaban sujetas al impuesto. Por ejemplo, en el caso del banco que decíamos que el banco tiene ingresos que son grabados por sus comisiones y demás, irían a la fila 1, pero los ingresos que genera por los intereses que ellos cobran, pero no está grabado, no están dentro del objeto del impuesto, igual se registran en esta casilla 505. Y al final vamos a ver que en realidad, por más que estén registrados, no forman parte del débito fiscal. Ahí es donde vamos a darnos cuenta que si bien estas casillas se registran, no afectan al momento de la determinación del impuesto, solamente están para fines informativos, ¿ya? Entonces, este formulario, como les digo, rescata más casillas y más conceptos que están normativamente, pero que en otros formularios no se tenían. ¿Vas a tomar tetita? ¿Alguien está con su micrófono? Por favor, ¿lo pueden silenciar? Gracias. Ya. Luego nos vamos a la fila 5, donde tenemos el valor atribuido
a bienes y o servicios retirados y consumos particulares. Lo que habíamos visto en la norma, si alguien está con la presentación abierta, nos puede decir si estos bienes que son atribuidos y servicios retirados o consumos particulares están alcanzados por el IVA. ¿Quién está con su presentación abierta? ¿Nadie se acuerda? Licenciada, Doctora, ¿puede repetir? hasta este punto debería estar alcanzado por el IVA porque la incorporación de esos bienes han sido atribuidos un crédito fiscal, pues, ¿no? Ujú. Ya. Dice en la ley misma, en el artículo 2, dice, también se considera venta toda otra incorporación de bienes muebles en casos de contratación de obras y prestación de servicios y el retiro de bienes muebles de la actividad gravada de los sujetos pasivos definidos en el artículo 3 de esta ley con destino al uso o consumo particular del dueño o socios de las sociedades de personas. Entonces, como decía Marcelo, esta casilla tiene como fin registrar eso, todos los bienes que han sido retirados para uso o consumo de particulares que son dueños de la empresa o socios. Entonces, de acuerdo a la norma, esta casilla seguramente se va a sumar y otras se van a restar. Ahorita vamos a verificar en la fila 8, es donde ya se verifica qué casillas están sumando y qué casillas no. Entonces, aquí tendríamos que registrar todos los bienes que en mercadería o producción han sido retirados para uso y consumo de particulares. Lo mismo, está en el marco de la norma esta casilla, ¿ya? Luego tenemos... Sí. Perdona que la interrumpa. Con respecto a eso de los bienes retirados por los propietarios o por la misma empresa, igual habría que emitir una factura y la factura iría igual a nombre digamos, de la misma empresa. Sí. Bueno, el nombre no sé, porque mira, tú estás, el que está haciendo uso sería el propietario o el socio, que no es una persona jurídica, es una persona natural. Entonces, desde mi punto de vista, sería como una venta de la empresa a un particular, inclusive el precio tiene que ser el mismo, y sí tiene que ser emitida la factura. Por eso la norma te aclara que esto también se considera una venta como cualquier otra, pero el nombre, desde mi punto de vista, debería ir a nombre del socio o del propietario, el cual está haciendo uso de ese bien como si le estuviera vendiendo a cualquier otro cliente, ¿no? Eso con el fin de que no se haga elusión del impuesto, porque muchos, no es que la norma te diga que no lo puede retirar, no puede hacer uso de esos bienes, porque en realidad un propietario o el socio podría hacer uso de la misma producción, pero también si no hubiera esta disposición, muchas empresas podrían retirar, por ejemplo, digamos el 50% de su producción y decir que era para el socio. Entonces puede constituirse en un mecanismo elusivo, en el cual pueden retirar mercadería como que no es para la venta, es para uso o consumo propio. Por eso es que la norma prevé que aunque no sea para la venta de público, si lo ha retirado el propietario o el socio, también se considera una venta, ¿ya? Y en el caso de que, digamos, el uso de ese material sea para la propia empresa. Como insumos. Sí. Es que ahí hay otro tratamiento, ¿no? No sé, algunos de los colegas auditores, ¿cómo hacen el tratamiento cuando la empresa se constituye en proveedora de sí misma? No sé, he visto, o sea, sé que hay en algunos casos, y creo que justamente ahí se aplica la autofacturación. Si no me equivoco, por favor, los colegas que han tenido esta experiencia de que la misma empresa se venda insumos a sí misma para un proceso de producción posterior, ¿hacen la autofacturación o cómo están registrando, por favor, eso, alguien?
Buenas noches, licenciada. Le habla Mildred Sharon. Hola, Mildred. Lo que nosotros sabíamos hacer, tenemos unidades internas ¿Ya? en editorial, librerías, almacenes y otros también que podían proveernos de materia prima. ¿Qué hacíamos nosotros? Hacíamos traspasos internos. ¿Por qué? ¿Por qué traspasos internos? Porque compartíamos un solo nicho. Entonces, no se podría hacer una autofacturación, no había ese procedimiento, ¿no? Entonces, lo que hacíamos era hacer traspasos internos, en nuestro caso, o notas internas, y eso se contabilizaba como traspaso interno en trabajo, pero con el costo. Es decir, traspaso de un almacén a otro almacén o de una unidad productiva a un almacén. Claro. Sí, entiendo. Gracias, Mildred. Entiendo que algunas empresas, justamente lo que dice Mildred, hacen esa situación, ¿no? Que como están con un solo NIT, se hace simplemente la transferencia de ese material de una unidad a otra, ¿no? Otra sería la situación que pasa cuando tienen dos NITs diferentes. Por ejemplo, en el caso mismo que decía Mildred, por ejemplo, la imprenta produce, pero para vender abre su propia librería. Entonces, por ahí tiene otro NIT su librería. Por ejemplo, Editorial Don Bosco, he visto que es editorial, pero a la vez también tiene su librería. Y por ahí muchas empresas definen sacar un NIT, no sé, para que la exención esté a toda la editorial, qué sé yo. Entonces, depende de la característica de la empresa, ¿no? Y de cómo se haya organizado el proceso productivo. Si es como en el caso que dice Mildred, tal vez internamente nomás hacen la transferencia de el material. En ese caso, esa transferencia no está pagando impuesto porque no ha habido la transmisión de dominio. Nuevamente ahí nos vamos a buscar el respaldo legal, porque podríamos decir, pero ¿por qué lo hace así? Desde mi punto de vista, ¿cuándo va a haber transferencia de dominio? ¿Cuándo se va a generar el impuesto al valor agregado? Cuando haya cambiado de propietario, de titular, y cuando son dos personas jurídicas distintas, por más que los socios sean los mismos, también se da esa situación. Tú podrías decir, pero digamos, Editorial Don Bosco, los mismos dueños son de la librería Don Bosco, sí, pero tienen dos NITs y tienen dos personerías jurídicas distintas. Y cuando una le transfiere a la otra, por más que sean insumos, de acuerdo a la norma, ya hay transferencia de dominio de un titular a otro y ahí sí debería emitirse una factura. En el caso que nos ha explicado Mildred, no hay una transferencia de dominio porque se ha hecho internamente dentro de la misma empresa, no cambia de dueño el bien mueble que se está transfiriendo como insumo. Entonces ahí no nace la obligación de la emisión de la factura. ¿Ya? ¿Está más claro? O sea, por ejemplo, en mi caso, los dueños tienen dos empresas. Ya. Las dos son jurídicas. Sí. Son los mismos dueños, los mismos socios, pero con la diferencia que en una de las empresas el socio A es la hija, el representante legal, y en la otra empresa es el papá, el representante legal. Entonces, en este caso, por ejemplo, como a nosotros nos habían castigado por el incumplimiento de contrato, lo que hacíamos es vender el material a la otra empresa que está habilitada para las licitaciones. Nosotros lo vendíamos, le facturábamos. Sí, es correcto. Y entonces, ¿no ve? Entonces, me parece que debe seguir el mismo caso de Don Bosco. Sí, gracias, Zulema. Ese es otro gran ejemplo. Por ejemplo, Zulema trabaja en una empresa en la que a través de otra, que es del mismo dueño, ha hecho la venta de material. Pero si ella no hubiera facturado, se hubiera metido en problemas, porque de acuerdo a la norma, ha habido transferencia de dominio. Como te digo, al haber un propietario distinto, por más que sean los mismos socios, al haber una empresa jurídica distinta, por más que sean los mismos propietarios o socios, ya hay la traslación de dominio con la cual nace la obligación del pago del IVA, ¿ya?
Entonces, otro claro ejemplo de que en esa situación corresponde la emisión de la factura. ¿Ya? Ya, seguiremos. Yo creo que de ahí ya no hay más dudas, ¿no? Eso en la fila 5. En la fila 6 nos está, tenemos que poner todas las devoluciones y rescisiones que se han efectuado en el periodo. ¿A qué devoluciones se refiere eso? A las devoluciones que la misma empresa ha recibido de su mercancía, ¿no? Porque al momento que vamos a determinar el débito, estamos calculando el impuesto que tenemos que pagar por las ventas. Y las devoluciones, cuando veamos en la fórmula, vamos a ver que van a entrar a reducir el débito fiscal, porque la misma ley nos dice el débito fiscal, para la determinación del débito fiscal tienes que restar las devoluciones o rescisiones que se han hecho en ese periodo. Entonces, todas las devoluciones que la empresa ha recibido en ese periodo se registran en esta fila 6, ¿ya? Lo mismo tenemos en la fila 7, que tiene el mismo fin. Bueno, en este caso, los descuentos, bonificaciones y rebajas que el contribuyente ha obtenido en este periodo, ¿no? Si ha hecho alguna compra, pero sujeta a una bonificación o descuento, tendría que estar registrado en esta fila 7. Y después de todos estos conceptos que vamos a llenar con valores, y esto, de hecho, todos estos conceptos y los valores que van a ir en los importes vienen del libro de compras y ventas, y eso vamos a ver más adelante. Todos estos conceptos vienen del libro de compras y ventas. Por eso les he enviado un tutorial para que los que tengan dudas de cómo llenar o algunas dudas de cómo se llena una póliza de importación en el libro de compras o en el libro de ventas, qué sé yo, les he mandado los tutoriales. ¿Por qué? Porque el libro de compras y ventas es la base para llenar el formulario 200 donde se determinan los impuestos. Ni siquiera vamos a tener que sumar estos conceptos posiblemente, porque en el libro de compras y ventas ya nos van a salir los totales que corresponden al mes. Y de hecho el libro de compras y ventas también va a reflejar, tiene que estar reflejado en su contabilidad, y va a ser los valores que se trasladen a este formulario, ¿ya? Entonces, llegamos a la fila 8. En la casilla 6 es lo que, ahí se anota todo lo que es las notas de débito que se hacen mensuales. Las notas de débito y crédito, a ver, creo que sí es esa casilla. ¿Alguien nos puede ayudar si es en esa casilla que se anotan las notas de débito y crédito? A ver, veremos si no hay una casilla específica. Diferencia. Sí, pues de hecho, porque, bueno, tendrían que estar en las devoluciones, porque cuando te hacen una devolución, ¿cómo procedes contablemente? Tienes dos opciones. Una, haces la nota de débito o crédito para anular el crédito fiscal que te están devolviendo, o anulas la factura anterior y emites una nueva, ¿no? Entonces, dependiendo de la operativa, si vas a usar la nota de débito y crédito, tendría que estar en el valor de la devolución, va a bajar el valor de las ventas, pero el crédito fiscal, me imagino que se netea, pues, ¿no? Ahí a ver, no estoy segura de eso. ¿Quién ha usado notas de débito y crédito? ¿Colegas? ¿Mildred? ¿O Zulema? ¿Han usado notas de débito y crédito? No, hasta el momento no he usado ni uno, licenciada. Veremos, tal vez al momento de llenar el facilito nos vamos a dar cuenta, porque en el facilito hay un libro especial para las notas de débito y crédito, ¿no ve? Entonces tendríamos que ver a cuál de las casillas exactamente o cómo nos sale el reporte de ese valor. Posiblemente ya se suma en alguna de estas filas. Vamos a verificar, por favor. Ya,
Entonces, en la fila 8 ya tenemos el débito fiscal que nos dice cómo vamos a determinar, ¿no? Tenemos que sumar la casilla 13, que es esta, la 1, la fila 1, en realidad, la casilla 16. Lo podemos ir pintando para diferenciar. La 16 tenemos que sumar, la 17 y la 18. Nuestro débito fiscal se va a computar sumando estas 4 casillas. Como les decía, estas otras casillas, si bien están expuestas y llenamos valores, no afectan al momento de la determinación del débito fiscal, ¿ya? Son más que todo casillas que le dan información a impuestos, pero no afectan al momento del débito fiscal. Entonces, sumamos el valor de todas esas casillas que ya está con fórmula en la hoja Excel que les di, y a eso se le calcula la alícuota del 13%. Y ese sería el crédito fiscal, el débito fiscal de ese periodo, ¿no? Del mes que estemos haciendo el formulario. En la casilla 9 tenemos débito fiscal actualizado correspondiente a reintegros. ¿Alguien ha tenido alguna experiencia con reintegros? Creo que aquí, mira, justamente lo que tú nos estabas preguntando, se registra aquí. ¿Por qué la nota de débito y crédito? Cuando tú haces una anulación, una devolución, en el caso de, tú eres el vendedor, el débito fiscal, ¿no ves? Como tú has vendido y ahora te están devolviendo, tú has hecho un débito fiscal en exceso, podríamos decir, ¿no ves? Entonces, en esta casilla tendrías que recuperar ese débito fiscal que en otro periodo lo has hecho en exceso. Por eso nos dice débito fiscal actualizado correspondiente a reintegros. Yo entiendo que aquí debería ir en el caso de que hayas utilizado una nota de débito y crédito, ¿ya? Cuando estás recuperando el débito fiscal a través de una nota de débito-crédito, ¿no? Y haciendo la suma de ese valor más, nos dice en la fila 10, tendríamos el débito fiscal del periodo. ¿Cuánto finalmente tenemos como débito? Sumando las filas, la casilla 39 y 55, estas dos. ¿No? Hasta ahí tenemos solamente el débito del periodo, que corresponde a todas nuestras ventas, estas que no estaban sujetas a tasa cero, exentas o exportaciones, y no grabadas se registran, pero no forman parte de la determinación del tributo. Luego tenemos en el rubro 2 todo lo que es compras, ¿ya? Y empezamos nuevamente a registrar, por ejemplo, en la fila 11, todas las compras, pero solamente las que son correspondientes a actividades grabadas. Bueno, aquí dice total de compras de actividades grabadas y no grabadas. En realidad aquí irían todas las compras, todas, absolutamente todas las compras. Y en la fila 12, que es la casilla 26, solamente tenemos que poner las que están directamente vinculadas a la actividad grabada. En realidad, ¿cuáles nos van a servir? ¿Qué compras nos van a servir para compensar el débito fiscal que nos salió arriba? Van a ser estas. No nos van a servir el total de compras. Antes, en el anterior formulario, te decía compras nada más, y se suponía que eran las compras vinculadas. Pero muchos contribuyentes o muchos contadores, como decía compras, le ponían todas sus compras grabadas, no grabadas y demás. Entonces, por eso entiendo que el SIN ha hecho una desagregación, podríamos decir. En el 11 van a estar todas tus compras, pero con el 12 ya está claro de que no te van a servir todas las compras como crédito fiscal. Solamente te van a servir aquí y vas a registrar las que estén directamente vinculadas a tu actividad grabada, ¿ya?
Entonces, una consultita ahí. ¿sí? Dice que en el de abajo, en el 2 se voy a colocar actividades grabadas y en el de arriba el total de las compras. Entonces, suponiendo que yo tenga 5.000 arriba, abajo voy a registrar 3.000 que me sirve. Podría registrar directamente los 3.000 sin necesidad de estar dividiendo, o el hecho que yo registre mis actividades grabadas y no grabadas me va a ayudar a impactar al final en el IWE, o qué ayudaría, digamos, que la coloque o simplemente la factura las archivo y no las declare ahí porque no son de mi actividad grabada. Esa es la consulta. Ya. El hecho, bueno, es que sabemos que para fines del IWE pueden, de hecho, las compras que están vinculadas a la actividad grabada, todas, de hecho, son gasto deducible aquí, ¿no? Pero aquí pueden haber algunas que tal vez no están grabadas, pero sí se constituyen como gasto deducible en el IUE. De hecho, contablemente tú ya puedes detectar eso. Posiblemente, como tú dices, no necesitas tú registrar esto, no necesitas, de hecho. El que necesita saber es el SIN. El SIN es el que necesita esta información. ¿Cuánto tienes en compras? Y de esas compras, ¿cuántas te van a servir como crédito fiscal? Solamente es una información que al SIN le sirve. Porque no tiene esta fila 11 que vas a llenar tú con un valor total. De hecho, siempre va a ser mayor o igual que la fila 12, pero no afecta en la determinación del crédito fiscal, en el IVA, tampoco de aquí no afecta nada en la determinación del IUE, porque en el IUE puede ser un gasto deducible, pero aunque no esté vinculada, puede darse el caso, ¿no? Entonces, pero también igual es o sea, es poco común, podríamos decir eso, no es muy habitual que una factura no vinculada sea gasto deducible. Pero para el SIN, esta casilla ha visto como información necesaria. Ahora, ¿para qué también te sirve esto? Como te digo, para la determinación de tributos no, pero sí te sirve justamente para la determinación del crédito fiscal proporcional, porque para el crédito fiscal proporcional nos dice, y aquí está justamente, mira, en la fila 17, nos dice que tenemos que tomar en cuenta las compras de todo el periodo que se tengan por, ¿cómo era nuestra formulita? Aquí nos dice que vamos a multiplicar la casilla 31, que es esta. Vamos a multiplicar por la suma de la casilla 13 y 14. Esas son las ventas. Y vamos a dividir entre las casillas 13, 14, 15 y 505. 13, 14, 15 y 505. Aquí está la información para el crédito fiscal proporcional. Entonces, esto no sé. Mira, hasta ahorita no le encuentro utilidad para el contribuyente, no es. Más que todo, pienso que es información que al SIN le sirve, ¿ya? O alguien piensa que esta casilla tal vez tiene alguna función para el contribuyente, creo que no, yo no le encuentro mucho sentido. ¿Por qué? Tal vez, ya sé, ¿qué otra cosa puede ser? Ahorita pensando en el libro de compras y ventas, en el libro de compras vas a tener el total registrado de compras, inclusive de facturas no grabadas o de facturas que no necesariamente están vinculadas, ¿no? Entonces, tal vez es por eso que como va a haber un total en tu libro de compras, ese total tendría que coincidir con este. Y las que están directamente vinculadas a la actividad son las que vas a considerar para computar contra el débito fiscal. Puede ser esa la razón. ¿Ya? Pero seguiremos. O simplemente el SIN ha visto necesaria tener esa información, pero para mí que por ahí tal vez va. Luego tenemos en la fila 13 las compras en las que no es posible discriminar su vinculación con actividades grabadas y no grabadas, ¿no? Puede darse el caso que
compras, que en realidad va a ser la diferencia de estas dos, ¿no? Veremos si hay fórmula. No, no hay fórmula. Porque dice, en las que aquí registres compras en las que no has podido determinar si está vinculada o no con tu actividad gravada. ¿Eso afecta en la determinación del tributo? No debería afectar, porque no sabes si está vinculada o no, no se puede determinar, eso es lo que dice aquí. Y cuando nos vayamos aquí al crédito fiscal, tendríamos que ver dónde está el crédito fiscal correspondiente al periodo. No toma en cuenta esta casilla, la casilla 31, porque no, como tú no sabes si está vinculado o no, directamente no lo registras como crédito fiscal. Pero esa es una información igual, que para mí es más que todo que el SIN quiere saber de las características de las compras que los contribuyentes tienen, cuánto de sus compras no es posible determinar su vinculación y cuánto de sus compras tienen en total de compras y cuántas de esas están vinculadas directamente a la actividad. Porque estas dos casillas en realidad al contribuyente no le sirven, ¿no? Ni son tomadas en cuenta para la determinación del crédito fiscal del periodo. Luego tenemos en la fila 14 las devoluciones y rescisiones recibidas en el periodo. Igual que en el otro caso, si producto de la devolución generas un crédito fiscal, lo tendrías que registrar aquí. Y si producto de la devolución se genera un débito fiscal, lo tendrías que registrar arriba, donde está el débito fiscal, ¿no? Lo mismo en el caso de descuentos, bonificaciones y rebajas. En este caso eran en el débito eran las rebajas obtenidas y en el descuento, en el crédito fiscal son las rebajas otorgadas, ¿no? Que se tienen que registrar. Y luego tenemos al final la casilla 16, que es el crédito fiscal que corresponde al periodo. Que si nos fijamos la formulita es la suma de las casillas 14, 16 y 17, y aquí mismo nos dice que son la casilla 26, pintaremos con otro colorcito, la 27 y la 28. Con estas tres filas determinamos el crédito fiscal del periodo. Como les decía, solamente nos sirve para el cómputo las que están vinculadas y las devoluciones y rescisiones y los descuentos y bonificaciones, lo mismo que dice la ley. Las otras casillas solamente son informativas, no determinan el crédito fiscal del periodo. Por eso es que en el formulario resumido, los que tengan y estén más familiarizados, no existen estas otras casillas. Si se fijan, justamente las que solamente son informativas, no existen en el formulario simplificado, solamente existen las que te determinan el tributo, que son las que he pintado, ¿ya? Entonces, a esas tres casillas vamos a sumar y le vamos a determinar, vamos a sacar el 13% de ese valor y eso es el crédito fiscal que corresponde a este periodo. Lo ideal sería que ahí quede, pero no, en todos los casos, tanto en el débito como en el crédito fiscal. En el débito, por ejemplo, tenemos que sumar un débito fiscal que corresponda a reintegros, eso puede hacer variar el débito del periodo, y en el caso del crédito fiscal, como no se puede determinar su vinculación, aquí tenemos, o sea, aquí hay una evidencia de que no sabes cuánto le corresponde a la actividad gravada y no, y por eso tenemos el crédito fiscal proporcional, que es la misma formulita que ayer hemos visto, que se registra aquí. Entonces se saca la proporción de este crédito fiscal, que lo vas a apropiar en este periodo, aplicando la fórmula que, de hecho, los datos vienen en función a las ventas principalmente. En función a las ventas que has tenido grabadas, en la misma proporción vas a registrar las compras en las que no has podido determinar si están grabadas o no. Tal vez para eso le sirve al SIN, porque más antes aquí podrías poner cualquier valor, pero ahora va a poder verificar que evidentemente correspondan a las compras que no has podido determinar si están grabadas o no, o cuánto corresponde a la parte grabada y cuánto no. Entonces aquí haces el cálculo de ese crédito fiscal proporcional y al final, sumando esas dos casillas, vas a tener el crédito fiscal definitivo de ese periodo.
con el cual vas a poder compensar el débito fiscal, ¿no? Y eso es lo que hace justamente el tercer rubro. En el tercer rubro tenemos ya que sacar la diferencia a favor del contribuyente. ¿Cuándo va a ser la diferencia a favor del contribuyente? Cuando el crédito fiscal sea mayor que el débito fiscal. Y aquí nos dice, cuando la casilla 1004, esta, sea mayor que 0, o sea, que la resta de esta menos la 1002 sea mayor de 0, ahí se registra como un saldo a favor del contribuyente. Y si es al revés, el débito fiscal es mayor que el crédito fiscal, entonces se registra en la fila 20, que es la casilla 909, con el valor que salga. Y en la hoja Excel que les he enviado ya está la fórmula determinada. Si el débito fiscal es mayor que el crédito fiscal, siempre va a haber un saldo a favor del fisco. Y si es a la inversa, el crédito fiscal es mayor que el débito fiscal, el saldo que sale es un saldo a favor del contribuyente y se registra aquí. ¿Ya? Ahora, una vez que se determina ahí, también lo ideal sería que ahí termine, ¿no? Pero sabemos que la norma misma nos permite que los saldos de anteriores periodos que no han sido utilizados los pueda utilizar en este periodo. Entonces, aquí tenemos en la fila 21 el saldo del crédito fiscal del periodo anterior que tengamos a compensar, nos dice, ¿no? Es lo que tenemos que jalar del formulario del anterior periodo, la casilla 500. Perdón que le corte. Sí. Entonces, si el crédito fiscal es mayor que el débito fiscal, habrá un favor al fisco. Y si es al revés. No, al revés, al revés. Ah, ya. Sí, al revés. Cuando el crédito es mayor, hay un saldo a favor del contribuyente. Ese crédito fiscal lo estás guardando y te lo acumulas para el próximo periodo. Cuando el débito fiscal es mayor, el saldo sale a favor del fisco y ese va a ser el impuesto que tendrías que pagar después de hacer estos pequeños ajustes. ¿Ya? Ya, seguiremos. Entonces, lo que les decía que en este caso nos dice bien claro la misma instrucción, o sea, el mismo formulario que tenemos que sacar del formulario del anterior periodo, la casilla 592 del anterior periodo. Que eso no está en estos rubros, por lo que veo, debe estar en los rubros, en el último rubro. No, aquí la casilla 592 no está aquí. Bueno, pero tenemos que sacar, ya sabemos de dónde sacar, ¿no? Del formulario del anterior periodo. La actualización del valor sobre el saldo del crédito fiscal del periodo anterior. Sabemos que, como lo que les decía, cuando tus compras son mayores a tus ventas, vas a tener un crédito fiscal que puedes acumular. Y la norma nos dice que ese crédito fiscal se puede actualizar de valor desde el anterior periodo hasta este. Entonces, aquí solamente va a entrar la actualización con las UFBs del mes. ¿Quién sabe actualizar? ¿Cómo se hace la actualización? Yo, por ejemplo, aquí no tengo con fórmula. Lo ideal sería que algunos colegas ya tienen aquí, se crean en una hoja con todas las UFBs del año y tienen que calcular simplemente el crédito fiscal del anterior mes, lo actualizan con la UFB a este mes. ¿Cómo se hace ese cálculo? ¿Quién nos puede explicar, por favor? Es bien sencillo. ¿Nadie ha hecho una actualización de su crédito fiscal? ¿O no lo actualizan? Porque eso también me he fijado en muchas declaraciones juradas de contribuyentes y eso, contribuyentes grandes y demás, muchos contadores no actualizan su crédito fiscal. ¿Quién sí actualiza? Por defecto el sistema ya está actualizando, pero... En el sistema, de hecho, sí, pues se actualiza. Entonces, en el sistema ya te lo actualiza automáticamente. El saldo. Automáticamente aparece el saldo. Ya directamente. Pero igual es el saldo del crédito fiscal
a favor, dividido entre la última UFB por la Exacto. actual. Claro. Gracias. ¿Quién era? ¿Cireli? Gracias, Cireli. Sí. Lo que dice Cireli es cierto. ¿Y por qué? Bueno, a mí siempre me ha gustado verificar estos cálculos. ¿Por qué? Puede darse que esté mal calculado, por ejemplo, ¿no? Pero es bien sencillo calcular esto. El crédito fiscal que tengamos en el periodo anterior, tenemos que dividir entre las UFBs de ese día. Entonces se queda un valor en UFBs, es como el tipo de cambio, ¿no ve? Y al mes actual, a la fecha que estamos haciendo la nueva declaración, lo volvemos a multiplicar con la UFB de la fecha actual. Como dicen los colegas, al menos me acuerdo que nosotros hemos exigido mucho al SIN de que varias casillas se calculen en forma automática, porque esto no lo hacían. Cuando era manual y el sistema no te lo calculaba, muchos contribuyentes no hacían esa actualización, ni siquiera sabían que había que hacerlo con la UFB y demás. Entonces ahora me alegra mucho saber que ya el sistema lo hace. La verdad, yo no he hecho nunca en el sistema, no tengo NIT y lamentablemente no he podido verificar, pero ustedes que están trabajando a diario han verificado. Muchas de las que casillas son automáticas ya. Sí, qué bien. Pero Qué bien, eso facilita mucho, ¿no ven? Mencionando aquí ahora ahorita, sí. licenciada, lo que dice del ejemplo de los formularios, en el 608, por ejemplo, ahí siempre haría un boliviano y por decir uno lo saca bien, el 608 todo, y en el sistema del SIN sale con diferencia. Haciendo los cálculos y todo, y ni siquiera... ¿Será no por los redondeos? No se maneja decimales. Sí, sí. Ese es un problema. Ese es un problema, y gracias por decirlo, Cireli. Por eso me parece a mí importante que más allá de lo que el SIN ya te lo calcula el formulario, nosotros tenemos que tener nuestros propios registros y nuestros propios cálculos y actualizaciones. ¿Por qué? Porque el sistema del SIN está parametrizado a cierta cantidad de decimales, ¿no? Entonces, y yo me acuerdo que justamente por ahí había un problema, porque el SIN puede utilizar 2 decimales, y tú puedes usar más decimales, o finalmente es al revés, tú puedes usar más decimales y el SIN ninguno. Entonces, por esa variación en los centavos, que es que al final te salen diferencias que inclusive contablemente se hace un problema que tengas que regularizar, podríamos decir, porque alguna vez me preguntó eso alguna colega y me dijo, dicen, ahora ese peso de diferencia que nos dice Cireli, ¿lo pongo como ganancia o como pérdida? Pero, ¿cómo lo pongo? Porque yo no puedo decir el sistema del SIN lo ha calculado mal y a mí me sale otra cosa, o sea, se complica, ¿no? Pero yo creo que eso, todos los que hacen los registros contables y las declaraciones juradas, tienen que tener bien registrado cuándo y por qué les saldría alguna diferencia y cómo lo van a registrar inclusive contablemente cuando les generen esas diferencias, ¿no? Porque tú vas a tener un registro, en tu registro contable un saldo, pero cuando entren a la página a la oficina virtual puedes tener una diferencia, aunque sea de un peso, pero ya es diferencia. Entonces, al menos sabemos que en el tema contable, para mí no tiene que haber ni un centavo de diferencia, todo tiene que estar perfectamente cuadrado. Y se vuelve como un problema, podríamos decir. Seguramente algunos, no sé cómo lo subsanarán contablemente, alguna diferencia que encuentren, pero eso, desde mi punto de vista, tiene que estar bien identificado por el contador principalmente cuando se generen diferencias por redondeos o diferencias con lo que en el sistema del SIN te lo puede calcular, ¿ya? Y porque inclusive puede haber fallas en el sistema. 8 es el que no está automatizado, uno tiene que poner manual la actualización del saldo, ¿no? Del saldo del crédito fiscal, ¿no ven? Del Así dependiente. Sí. Evidentemente uno en el ejercicio de la profesión pues tiene sus fórmulas y tiene que
validar y tener su respaldo para ver la razonabilidad de los cálculos, pues, ¿no? Sí, 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 gracias. ¿Quién habló? No lo he visto. Marcelo Barreto. Marcelo, gracias Marcelo. Sí, gracias por el aporte, eso es verdad, ¿no? Porque yo decía, cada funcionario, cada colega en su profesión tiene que tener, a mí me gustaba tener siempre mis cálculos propios y verificar, contrastar con lo que la oficina te lo calcula o la calculadora tributaria, inclusive, no sé, inclusive si la calculadora tributaria está funcionando, pero siempre uno tiene que tener sus propios cálculos, ¿no? Seguiremos antes que nos vence el tiempo. Entonces, aquí estábamos justamente en la actualización, que es bien sencilla, para los que no sabían, solo es dividir la UFB a la fecha anterior que tenías y a la fecha actual con la nueva UFB, y ahí se actualiza solo el valor del crédito fiscal. Luego tenemos en la casilla 23 ya el impuesto determinado a favor del fisco, ¿no? Que todavía no es el definitivo, si se fijan, tenemos hartos saldos. Primero sale un saldo que podríamos decir provisional, que sale de la diferencia de la casilla 909 y 635. Primero tenemos que restar el saldo, cuando se genera un saldo a favor del fisco, tenemos que restar ¿dónde estamos? El saldo del crédito fiscal del periodo anterior a compensar y tenemos que restar lo que nos dice la actualización del valor sobre el saldo del crédito fiscal del periodo anterior. Estamos bien, ¿no? Se tiene que restar estos dos valores. A esta casilla, están viendo las fórmulas, a esta casilla le restamos estos dos valores y ese sería el impuesto determinado al favor del fisco, ¿no? Es decir, estos valores te sirven para restar el impuesto que tuvieras que pagar en el periodo. Luego tenemos otra casilla que también quisiera saber sus comentarios, me van a comentar, de pagos a cuenta que se realicen en declaraciones juradas o boletas de pago correspondientes, ¿no? Yo creo que esta situación se va a dar muy igual, es muy raro que se dé. Hay algunos contribuyentes que podrían pagar en una declaración jurada algún tributo, digamos, han pagado por hace 2 meses y se han equivocado, ¿no? Puede darse el caso. Entonces, les dan la posibilidad de que lo redireccionen a un nuevo periodo. Eso, por lo que sé, solamente se hace con un trámite de, ¿cómo se llama? Cuando hay un trámite de rectificatoria, licenciada, mayormente. Proyecto. No, creo que no es rectificatoria. El rectificatoria procede cuando tienes que modificar el impuesto determinado. Pero puede darse el caso que tú has hecho un pago, por ejemplo, y he visto casos reales. Has declarado en abril, pero por error has puesto periodo mayo, ¿ya? Entonces, hay una declaración jurada que está del periodo mayo, podríamos decir, al aire. Y cuando ya te toque declarar el periodo mayo, aquí pones el valor de ese pago a cuenta que se ha hecho, que corresponda a este periodo. Ahora, puede darse el caso, lo que les decía, que sí lo has pagado en abril, pero también por error. Puede darse el caso de que tú lo has pagado, pero el otro contador no se dio cuenta que lo pagaste y lo ha imputado al mismo periodo. Entonces, vas al Servicio de Impuestos Nacionales y haces un trámite de corrección de errores materiales. Creo que se llama así, ¿no ve? Vas y le dices, me he equivocado en el periodo, no correspondía a abril, lo voy a imputar o hice doblemente el pago y lo voy a llevar este formulario al periodo mayo, ¿ya? Porque ha sido un error solamente del periodo que me he equivocado. Entonces, en el SIN te dan curso a ese trámite, no es un trámite de rectificatoria, sino solamente de un error en una duplicidad, podríamos decir, de la declaración jurada,
y te lo direccionan a un nuevo periodo. Entonces, cualquier pago que hayas hecho en alguna boleta de pago o declaración jurada, puedes imputarlo aquí, siempre y cuando esté direccionado a este periodo al que vas a declarar, ¿ya? Para eso nos sirve esta fila, ¿sí? ¿No es como un acto de repetición eso? Dependiendo, podrías, si es que consideras, puedes hacer una acción de repetición, pero también la norma te dice que puedes hacer como te digo, corrección de, ¿cómo se llama? Corrección de errores materiales se llama, pues, en el SIN, donde vas y solicitas solamente que se redireccione al periodo correspondiente, que como por ejemplo puede darse de duplicidad. Ahora, no te puedo decir en todos los casos te van a aceptar de esa forma. Pueden decirte en alguna gerencia distrital, no, aquí tienes, si quieres recuperar ese error, tienes que hacer una acción de repetición. Podría darse el caso, ¿no? Si es que hubieras pagado doble. Pero puede darse el caso, como he visto yo en algunos casos, de que por error, en vez de poner abril 2021, que ya lo declaró, le puso mayo 2021, porque como lo declaró en mayo, se equivocó la contadora, entonces lo mandó como mayo. Entonces, como recién va a terminar el periodo mayo y recién va a declarar, ese se podría quedar como un pago, una declaración jurada que se pagó de forma anticipada. Como les digo, es muy poco probable, casi no se usa esta casilla, pero tiene que estar porque en algunos casos ha ocurrido esa situación, ¿ya? Luego tenemos la fila 25, que en realidad es la casilla 640, que es el saldo de pagos a cuenta, nos dice, del periodo anterior a compensar. Serían, si has tenido algún saldo en esta casilla, que no lo has utilizado por completo, todavía te queda un saldo, lo registras aquí, ¿ya? Pero igual, estas dos casillas, sería muy raro que se utilice, pero tienen que estar porque hay casos que se han dado. Licenciada, una consulta. Disculpa que le corte. ¿No será que, por ejemplo, cuando declaramos de menos las ventas, porque cuando declaras de menos las ventas, tienes opción a corregir, hacer la rectificatoria y aumentar? Entonces, si hemos declarado de menos las ventas y hemos pagado el débito, y como vamos a aumentar ventas, ¿no será en ese caso que nos sirve esa casilla para se utiliza como pago a cuenta de lo que has pagado y el saldo vuelves a pagar? ¿No será en ese caso? Tienes razón. También se utiliza para esos casos, Zulema. Como dice Zulema, cuando hay un contribuyente que ha pagado el impuesto de menos, para rectificar y pagar un saldo adicional en favor del fisco, no necesita autorización. Directamente lo va a sustituir la declaración jurada anterior. Entonces, como está reemplazando la anterior, tiene que jalar lo que la anterior contenía, pero no va a poner todos los mismos valores, sino el pago que se hizo en esa declaración jurada se va a considerar también como pago a cuenta en esta, porque la última va a sustituir en su integridad a la anterior. La anterior como va a dejar de existir, pero el pago que se hizo en la anterior tiene que jalarse igual. Igual para ese caso nos sirve también esta casilla. Gracias, Zulema. Tal vez ese es el ejemplo más recurrente. Ya. Licenciada, pero en todo caso eso sería ya una rectificatoria de la declaración, pues, licenciada, ¿no? Claro, y el ejemplo que usted nos estaba dando es cuando se ha pagado algo en cuenta, ¿no? El ejemplo que nos daba era sin optar por la rectificatoria, ¿no? Eso fue lo que yo entendí. Sí, puede darse, al menos, como les digo, sin embargo, sí. Puede darse más que todo, como te digo, en el caso de duplicidad. Sí. No, seguí. Llega con retraso tu... Sí, muy, sí, perdón, licenciada.
En el tema de la duplicidad, me parece que el sistema o la plataforma de impuestos nacionales no permite hacer declaraciones por el mismo periodo, porque le indica ahí que ya existe una declaración para ese periodo. Lo que podría darse es pagar en una boleta 1000, ¿no? Ahí podría decir porque eso le acepta prácticamente, ¿no? Poder pagar 2 veces, 3 veces. Exactamente. ¿No? Lo que yo puedo entender en ese punto, en el punto de licenciada, sí. Ese pago de cuenta en declaraciones juradas anteriores, según el ejemplo que yo puedo dar, es de que hubiese sido de que hubo un error al momento de ponerle el pago, la casilla habilitada para pago directamente al fisco, se digita, ¿cierto? Se digita, no me dan la opción para el sistema automáticamente, si pagar en efectivo o pagar o dejar la declaración con saldo cero para posteriormente pagarlo, ¿no? Entonces ahí puede ser que puede ocurrir el error de cruzar los números, voltearlos los números y que sea desfavorable al lado del fisco, ¿no? A favor del fisco. Y luego revisando me doy cuenta que sí, había tenido yo, había declarado por demás, entonces ya me voy a hacer mi respectivo reclamo de impuestos. Yo puedo entender esa parte, licenciada, no sé si es que puede corroborar o si estoy equivocado, ¿no? Habría que ver, porque justamente dependiendo de la casuística, de cada caso en particular, por qué ha nacido el error, si se ha equivocado en un dígito, pero ese dígito no ha influido en la determinación del tributo y qué sé yo, van a decirte si corresponde una rectificatoria, una acción de repetición, o puedes hacerlo con un trámite de corrección de datos de cabecera, que son corrección de errores materiales, ¿no ven? Entonces, si te dan curso a la corrección de errores materiales, esa boleta de pago lo traes aquí y lo pones como saldo a cuenta. Pero si no te dan curso, vas a tener que hacer una rectificatoria, ¿no? O la acción de repetición, pero eso depende de cada casuística, ¿no? Y como dice Zulema, tal vez el caso más recurrente aquí se da cuando tú rectificas a favor del fisco y tienes que jalar los datos de la declaración jurada que vas a reemplazar y has hecho ya un pago ahí, entonces aquí tendrías que considerarlo como pago a cuenta de ese valor que has hecho, ¿no? En otro formulario, pero que también corresponde al mismo periodo. Ahora, como tú dices, no van a coexistir dos declaraciones juradas de un mismo periodo, no hay de hecho eso. Pero el momento que tú presentas la rectificatoria y la misma norma te dice, ya automáticamente la última está sustituyendo a la anterior en todo, pero el pago que has hecho en la anterior no lo puedes desconocer, entonces lo tienes que recoger en esta casilla, ¿no? Cuando se hace una rectificatoria a favor del fisco, porque ahí es automático, se reemplaza automáticamente la declaración. Cuando es una rectificatoria a favor del contribuyente, no va a ser así automático, eso tienes que ir, tramitar, que te autorice la administración tributaria y verificar todo eso, pero tampoco ahí te decir, vas a utilizar esto, porque ahí no va a haber un pago anterior, o igual puede haber, pero en realidad te lo van a devolver, porque cuando es a favor del contribuyente se supone que lo que quieres recuperar es tu crédito fiscal, pero en este caso puede darse cuando vas a aumentar el saldo a favor del fisco y el pago que está en la declaración jurada anterior lo jalas aquí en esta casilla. ¿Ya? Muchas gracias por tu intervención y por tu ejemplo también. Se puede dar en muchas situaciones el uso de esta casilla. Licenciada. Sí. Buenas noches. Quiero que me aclare lo siguiente. Si no me equivoco, de repetición es una solicitud que se hace a la administración tributaria para que se devuelva, ¿no?, a los contribuyentes lo indebidamente pagado en exceso, ¿verdad? Sí, sí. Sí, es un trámite administrativo. Gracias. Que cuando tú has hecho un pago indebido o en exceso, eso dice la norma, puedes ir al Servicio de Impuestos Nacionales e iniciar tu trámite, ¿no?
El Servicio de Impuestos Nacionales te va a dar curso a la acción de repetición, pero hay dos formas de recuperarlo. Uno te puede entregar en valores que te sirven igual para imputar contra el impuesto, contra cualquier impuesto, o simplemente lo puedes jalar igual como un saldo a tu favor. Entonces, no me acuerdo si eso es opcional o tú lo tienes que solicitar, cómo vas a querer la restitución. Pero ese es un trámite de restitución para recuperar un impuesto que has pagado indebidamente. La aclaración es que nunca el SIN te va a devolver en dinero. O te devuelven valores o te devuelven crédito fiscal. ¿Ya? Gracias, licenciado. Listo. Yo tuve ese caso de un crédito fiscal a favor. ¿Ya? Y hice el trámite, solicité con nota todo, me pidieron documentos que respalden todo un proceso. Sí. Y después me autorizaron un saldo a favor. Sí. Pero, por decir, en esos casos se tiene que esperar que la administración tributaria le autorice para que nosotros podamos hacer uso de ese crédito fiscal, que es muy diferente cuando el saldo da más para el fisco. Ahí sí le permite, pero cuando es al revés, cuando es a favor del contribuyente, automáticamente nos genera en el sistema proyecto. Ajá. Y la norma, como usted lo dijo, la administración tributaria tiene que autorizarnos, y desde el momento que nos autoriza, o desde el mes, ir para atrás, digamos, porque estamos hablando mínimamente de 6 meses, inclusive lo mío duró casi 2 años para que me autoricen, y ahorita tengo que rectificar desde diciembre de 2018. Wow. Y tengo pagos a cuenta. Ya. Y quise desistir en la administración tributaria porque la verdad es poco, digamos, más es el trámite. Sí. Y dejarlo sin efecto, pero en realidad me dijeron que si lo dejaba no pasaba nada, pero que si también me fiscalizaban, me podían también preguntar. Ese es el riesgo, por decir, sí. Así que ahora estoy rectificando de 2 años, porque tardó 2 años la administración tributaria en darme la autorización para que yo pueda hacer uso de ese crédito fiscal. Ya. Gracias, Ireli, por lo que me dices. Justamente, al menos yo me he dado cuenta eso cuando los contribuyentes hacen algún trámite, sea de rectificatoria, acción de repetición o algo que ha modificado su saldo, que con lo que han recuperado o ha subido o ha bajado su saldo, tienen que rectificar todos los periodos anteriores desde que inició su trámite y se hace todo un problema, ¿no? Cada gerencia es distinta y en su momento nosotros en la gerencia de hidrocarburos aceptábamos que lo jalen directamente en la última declaración jurada ese saldo, pero no en todas las gerencias te aceptan esa situación. Entonces, no créanme que yo tengo bien claro ese problema que existe con todos los contribuyentes y ojalá se autorice que nosotros estamos planteando de que en esos casos directamente se jale simplemente en el último periodo y no tengan que rectificar todo. Porque eso sería una gran ventaja para los contribuyentes. Pero también, una vez que se implemente el sistema de facturación electrónica, de hecho, muchas de las cosas que ahora tenemos ese problema se van a hacer en forma automática, ¿no? Entonces, estamos muy esperanzados en que esa sea la solución para muchos de los problemas. Porque una vez que ya rectificas, no solamente la factura, por ejemplo, anulas, ya debería tener efecto automático en la declaración jurada. O sea, ni siquiera deberías tú llenar tu declaración jurada. De todas las ventas que vas a hacer en el sistema de facturación electrónica, se debería casi llenar un prellenado, una declaración jurada prellenada, ya debería aparecer en tu libro de compras y ventas, y el funcionario o el contribuyente solamente seleccionar o hacer algunos ajustes de estos de los saldos que no está contemplado y demás, y estamos esperando que con este proyecto de la factura electrónica ya todos los problemas de las declaraciones juradas, saldos rectificatorios, créditos fiscales, actualizaciones, se regularice, porque sabemos, como les decía, que muchos no tenían eso registrado,
o recién están jalando saldos, o como dice el caso de Cireli, prefieren no rectificar. Por ejemplo, si ella no lo hiciera, no lo hace, pero lo malo es que dejarlo así va a ser una alerta para el SIN para que le inicien una fiscalización. Entonces, y se vuelve en un trámite tedioso ante la administración, esperar que te asignen fiscalizador, que de una vez te lo aprueben, que te salga la resolución, y al final, después de todo eso, otra vez todavía rectificar, y solamente tienes una opción de rectificar, y no crean, yo he visto de muchos contribuyentes ese problema, ¿no? Pero, como les digo, estamos viendo siempre la forma de que eso se mejore, y la esperanza es el sistema de facturación electrónica. De todos modos, si hay alguna alternativa normativa, lo hemos estado pensando, ojalá podamos dar esa posibilidad de que ya no haya la necesidad de rectificar en todos los periodos, ¿no? Pero estamos analizando esa y varias situaciones, ¿ya? Gracias por el aporte. Licenciado, usted dice que cada gerencia tiene su forma de actuar, pero la norma es una sola. ¿Por qué sucede? Es que en realidad este tema de los saldos es un tema netamente operativo. Lo ideal es, como dice Cireli, que en realidad el contribuyente lo tenga saneado y todas sus declaraciones juradas. Por ejemplo, un saldo, ella dice, ¿no? Ha iniciado un trámite hace 3 años, ese saldo, mientras no le daba la autorización de la administración tributaria, lo ha jalado el que estaba vigente nomás. Y una vez que la administración le ha devuelto el crédito fiscal, ese crédito fiscal lo ha puesto en su declaración jurada original e incide en los periodos posteriores, ¿no? Ese para mí no es un tema normativo, en realidad, de hecho, eso tiene que hacerse así. Lo malo es que como cada uno, en cada periodo tienes una declaración jurada, vas a tener que rectificar cada declaración jurada. Eso es lo malo. Pero si tuviera el contribuyente el saldo de la cuenta corriente que siempre he soñado, tal vez yo desde que siempre he trabajado en impuestos, que esa cuenta corriente debería funcionar en forma automática, ya no habría la necesidad de rectificar los periodos. Pero eso no es un tema normativo, sino que lo ideal sería que así funcione en forma automática, pero ni siquiera el sistema de facturación es en línea, entonces no se puede hacer eso, ¿no? Siempre la administración tributaria tendría que tener los mismos datos que tú tienes internamente, pero si ese saldo no lo jalas, es una alerta más bien para la administración tributaria de que algo has estado declarando mal, tal vez no intencionalmente, pero se convierte en una alerta. Entonces, para el contribuyente, no más se va a tener que ir a declarar cada declaración jurada en forma de cada mes. Pero si hubiera un sistema más automatizado, todos estos saldos, por lo menos de crédito fiscal, deberían ser automáticos, ¿no? Te devolvieron, entonces todas las declaraciones juradas posteriores se van a modificar. Lo malo es que eso incide en la determinación del tributo. Y como te digo, por ejemplo, ese tema de que nosotros aceptábamos de que solo al final lo jalen, era una política de evitar las rectificatorias anteriores, pero otras gerencias no aceptan esa situación. ¿Por qué? Porque piensan que, o sea, de hecho, implica de que los otros periodos anteriores que no has rectificado están con una información que no es real, ¿no? Entonces, ese es el problema de que para algunos no debería ser así, ¿no? Pero como les digo, es un problema que entiendo que hay, y al menos estamos buscando solución de que cómo debería hacerse. Ojalá, como les digo, que el sistema de facturación electrónica sea la solución. Si no es, hay que buscarle otra solución, ¿no? Bueno, seguiremos con las últimas casillitas, ¿ya? Entonces, nos hemos quedado en estos saldos, los pagos a cuentas, ya hemos visto estos saldos de los pagos a cuentas que no se utilizaron y el saldo por pagos a cuenta a favor del contribuyente.
esta casilla han utilizado alguna vez esta. Bueno, es que esta en realidad es el cálculo, ¿no? Se calcula, perdón, con restando, primero sumando la 622 más esta, sumando los pagos a cuenta que hayas realizado más el saldo y restando la casilla 1001, que era el saldo del impuesto determinado a favor del contribuyente. ¿Ya? Se resta eso y te queda aquí un saldo. Solamente cuando hay un saldo a favor del contribuyente se van a utilizar en realidad estas casillas, porque van a ir a sumar o a restar el saldo a favor del contribuyente. Cuando tenemos un saldo a favor del fisco, de hecho, si se fijan, esas casillas no intervienen, están interviniendo el impuesto el saldo del impuesto determinado al favor del fisco, cuando restando en realidad sería, ¿dónde estamos? Aquí va a ir la resta de las mismas casillas. Aquí nos dice, si 622, o sea, estos dos son mayores que 1001, que esto se va a constituir en un pago a cuenta a favor del contribuyente y se registra aquí, es lo mismo que arriba. Y si es al revés, la casilla 1001 es mayor que estas dos, se va a registrar un saldo a favor del fisco, que sería en realidad el saldo, todavía no es definitivo, ¿no? Este es el saldo al favor del fisco, y después vienen aquí, bueno, para los que pagan fuera de plazo, se calcula sobre este valor, mantenimiento de valor e intereses, dependiendo cuándo estás pagando, y ese sería el saldo definitivo. Si lo estás pagando dentro de la fecha de vencimiento, creo que este es el saldo definitivo, no hay más. Este sería el saldo final si sale a favor del fisco, y si sale a favor del contribuyente, te va a salir aquí un saldo que vas a arrastrar al siguiente periodo en favor del contribuyente. Hasta ahí hemos visto todas las casillas que nos sirven para determinar el impuesto a favor del fisco. ¿Alguna duda hasta aquí? Bueno, ya hemos visto alguna en el camino, hemos ido viendo, pero ¿alguna consulta más? Ya. Lo que quería decirles, y para los que tienen otras cosas que hacer a partir de las 9, este formulario es el mismo, en realidad, que va a entrar en nuestra evaluación como un ejercicio, una pregunta más, para que ustedes determinen el impuesto del periodo con un ejemplo, ¿ya? Y los datos están en la misma hoja de preguntas. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer el día de mañana? Tienen dos cosas que hacer. Uno es el ejercicio práctico, ¿ya? Les he enviado un libro de compras y ventas a la plataforma, seguramente lo han visto, lo han podido ver. Y les he mandado el instructivo. En el instructivo dice que llenen el formulario de la declaración jurada del IVA con los datos que se extraigan de ese libro de compras y ventas. Ese es el ejercicio práctico, en realidad. ¿Qué es lo que me interesa? No me interesan los datos, sino que ustedes pongan en práctica esto y sepan qué valores van a dónde. Entiendo que hay muchas personas y muchos colegas que ya son expertos en esto, seguramente lo tienen bien y lo hacen tal vez en forma automática. Pero en el ejercicio quiero que lo hagan en Excel, ¿ya? Porque no vamos a poder entrar facilito, qué sé yo, y tampoco me sirve lo que ya está hecho, sino que aquí ustedes llenen manualmente y sepan qué está yendo en cada casilla y determinen el impuesto, ya sea a favor del fisco o a favor del contribuyente. Muchos colegas en los anteriores módulos me han dicho, puedo usar mi propio libro de compras y ventas, porque yo prefiero usar ese. Pueden usar su propio libro de compras y ventas, me van a adjuntar el libro de compras y ventas que están utilizando y este mismo formulario llenado con ese libro de compras y ventas. Eso es el ejercicio práctico que lo pueden subir a la plataforma el día de mañana, ¿ya?
Para los que no tengan computadora, tampoco lo que les decía, pueden llenar esto a mano en una hoja y me lo mandan igual el escaneado. Lo que me importa es que sepan qué va en cada casilla, cómo se extrae del libro de compras y ventas, y si no tienen el Excel o no tienen a la mano mañana, no hay problema que lo hagan en una hoja y me manden la captura de la pantalla en PDF con preferencia para que no ocupe mucho espacio, ¿ya? Eso por un lado. Tienen una pestaña que les están habilitando que se llama ejercicio práctico y ahí están las instrucciones. Dice, llene el formulario 200 en Excel con el libro de compras que se otorgó, que está ahí mismo en la pestaña de materiales. Si no quieren usar ese libro, que es muy, muy pequeño y sencillo, usen el libro de compras y ventas que ustedes quieran y que tengan, pero no se olviden que al subirlo a la plataforma me lo suben tanto el libro como esta declaración jurada para que yo verifique. Eso solamente es el ejercicio práctico, ¿ya? Esa es una cosa que no se olviden, por favor, para mañana. Otra cosa es el examen. El examen que vamos a dar el día de mañana igual es solamente del IVA, porque a partir del lunes vamos a ver solamente ese IVA. Entonces yo prefiero ver el tema y hacer el examen. Y al otro vamos a ver solo ese IVA y el examen va a ser solo ese IVA. No tenemos un examen final de ambas cosas. Prefiero que lo veamos así por separado, ¿ya? En el examen que les van a habilitar en la plataforma, son preguntas sencillas desde mi punto de vista, son 3 preguntas y un ejercicio. Las preguntas son conceptuales y son cosas que tienen que saber sí o sí como profesionales, contadores en su mayoría, porque son temas conceptuales del impuesto, que eso lo debemos saber de memoria. Y el ejercicio es esto mismo, es un ejercicio que yo ya les doy los datos, que simplemente es determinar el impuesto del periodo y que no les va a demorar mucho. Mañana ustedes tienen la opción de llenar en el momento que puedan el ejercicio práctico y subirlo a la plataforma. Tanto el libro de compras y ventas que van a utilizar como este formulario lleno. Y el examen es una hojita de preguntas que si quieren lo llenan en Word y me lo mandan en Word, pero el ejercicio igual lo van a tener que hacer en Excel y subirlo a la plataforma. O las personas que no tienen computadora o no tienen la computadora lo pueden hacer en una hoja de papel, llenar las respuestas en la hoja de papel, hacer este formulario igual en una hoja de papel y me lo mandan escaneado a la plataforma, ¿ya? Eso está claro para todos lo que tienen que hacer para mañana, por favor. ¿Alguna consulta sobre el ejercicio práctico y el examen? Lice, sí. Yo tengo una consulta. Si decidimos usar el libro de compras y ventas que usted ha dejado ahí, ¿también las tenemos que volver a enviar? No es necesario, pero, o sea, lo pueden volver a enviar solamente para que yo esté segura que han usado ese, porque si no, no voy a saber cuál han usado, ¿no ve? Y si han usado ustedes de su propio, igual mándenme nomás para que yo verifique que sobre esos datos han hecho el formulario, ¿ya? Van a tener, si no me equivoco, me han dicho que a las 8 de la mañana lo van a cargar, o tal vez ya está, no me he fijado, pero espero que no. Ya está. ¿Ya está? ¿El examen y el ejercicio práctico? El práctico está, el examen, ¿no? Ah, ya. Entonces el examen se los van a habilitar a las 8 de la mañana y van a tener hasta las 23:59, ¿ya? ¿Mañana también? ¿Solo mañana? Mañana mismo. Ambos son mañana. Como ya no tienen el ejercicio práctico, yo les recomendaría que lo hagan ahora si pueden, mañana temprano. Los que quieran quedarse y puedan quedarse, quédense porque vamos a hacer ahorita un ejercicio práctico similar. Y los que no puedan, yo entiendo que si tienen otras cosas que hacer, no hay problema. Hasta aquí es donde va a haber la evaluación, ¿ya? Y los que quieran practicar, vamos a hacer un ejercicio en el facilito. Los que no están muy familiarizados, también les recomiendo que se queden. Y si están familiarizados, igual se pueden quedar para que nos ayuden en algunas cosas, porque yo no tengo un acceso a la plataforma, al facilito como tal. Mejor dicho, no tengo a la oficina virtual. Lo que vamos a hacer es un ejercicio en el facilito, que es offline,
pero vamos a ver cómo se instala, cómo se llena, inclusive de ahí cómo extraemos los datos y de ahí cómo se exporta al facilito, a la oficina virtual, hasta ahí, porque yo tengo un NIT que cualquiera se puede generar, eso les voy a explicar ahorita. Pero como les digo, no es obligatorio a partir de ahora quedarse. Los que quieran, quédense conmigo. ¿Alguien más que haya llegado atrasado? No tengo a Andrés Alvis. Sí, licenciada, me conecté un poquito tarde. Ya estoy aquí. Pero... Entonces estás, pero atrasado. Está bien. Luego tengo Patricia Flores. ¿Está? ¿Llegó? Creo que ya no está, ¿no? Luego, Mendoza Rolly. No está, ¿no? Ya, lo he visto, pero creo. Estoy. Ah, ya, ya, solo que no te escuché. Sí. Eduardo Noé no está. No está, ¿no? Quiero verificar antes de que se vayan los que quieren irse. Y sí, todos los demás están. Bueno, como les digo, los que quieren quedarse nos quedaremos. Vamos a hacer un ejercicio práctico más. No voy a tratar de no demorar mucho, ¿ya? Primero, todos tienen el facilito en sus computadoras, han podido descargar, saben utilizarlo. ¿Cómo les ha ido? ¿Tienen todos el facilito? ¿O para no entrar a cómo se descarga inclusive? Sí, ya lo tengo, licenciado. Ya. Vamos a ver bien rapidito. Todos están viendo mi página de impuestos, ¿no ve? ¿Sí? Sí, licenciado. Sí, licenciado, se ve perfectamente. Entonces, bien facilito para los que no saben, no pueden o no tienen y por primera vez lo van a descargar. Se van a la página de impuestos, que es impuestos.gov.bo. Primero tenemos que instalar sí o sí el facilito, ¿no? Por eso les estoy explicando antes de entrar a la oficina virtual o cuando recién les han otorgado su NIT. Lo primero que tenemos que hacer es irnos aquí a la oficina del SIN y descargar software, donde dice descargas de software tributario. Nos vamos y descargamos el facilito, ¿ya? En el facilito tenemos la opción, aquí varias opciones de actualizar el LSB, pero este no es el que nosotros utilizamos. Nos vamos, dependiendo de la versión de Windows que tengamos, si es 7 o anteriores, o es 8 o posteriores, nos vamos aquí. Primero descargamos el instalador núcleo. El núcleo es el que tenemos que descargar e instalar en nuestros equipos. ¿Ya? Y luego también en este mismo link tenemos el que es de libros de compras y ventas F2950. Este es el que tenemos que descargar para que en nuestro facilito tengamos la opción para el llenado de libros de compras y ventas. Entonces descargamos ambos archivos, ¿ya? Hasta ahí es lo que en el SIN hacemos. Luego les voy a mostrar una vez que ya está instalado para los que no tienen. Rapidito, a ver, espérenme, voy a compartir mi ahora sí. No me deja compartir mi escritorio. Voy a entrar directo al facilito. Ya, ahora sí, a ver, les voy a compartir. Ahora sí. ¿Están viendo el facilito? La ventana del facilito, ¿no ven? Sí, entonces, una vez que esos dos instaladores instalan en su equipo, primero tienen que instalar solo el núcleo. No se instala todavía el libro de compras y ventas. Primero se instala el núcleo y van a tener esta ventana.
En esta ventana, los que ya tienen el NID, ponen su NID, generan primero el usuario con su NID, ¿no? En mi caso, yo he hecho con un NID cualquiera, ¿no? Porque no estamos en línea, aquí no van a verificar si es tu NID, todo eso. E ingresamos. Creo que no están viendo. Se ha salido, ¿no? ¿O están viendo? Ah, no, espérenme, está esperando. Dice que no, ha sido cerrado. Es lento, tiene que esperar un poquito. Sí, y ahorita debe estar tal vez saturado, ¿no? Pero no, bien raro, me ha botado de mi facilito. ¿Qué ha pasado? No, así siempre es, dice, se tarda en cargar, no se parece que llama del núcleo, entonces tarda en llamar del núcleo. Es como se cerraría. Ahora sí, ya he entrado, ya. Entonces, una vez que entramos, están viendo, ¿no ve? Mi facilito. Ya. Una vez que entramos, este que dice formulario 2950 no van a tener. Cuando instalan solo el núcleo no se tiene esto, ¿no? Y recién se instala con esta otra aplicación que dice instalar productos. Con ese instalar productos presionan y les va a salir qué vamos a instalar adicional, ¿no? Y aquí es donde podemos jalar el instalador del formulario 2950, que yo ya lo tengo aquí. Muchos no sé si han podido o no han podido, les ha debido costar, a mí me ha costado al principio. Sí, cuenta, porque hay que estar conectado. Sí, justamente hay que desconectar el internet para... Sí, o sí hay que conectar el internet porque si no uno nunca lo puede instalar. Sí, esa es una recomendación. Una vez que ya entras aquí, tienes que desconectar el internet de tu equipo. Ya se supone que tú ya lo has guardado en un lugar que te acuerdas dónde está este instalador del formulario del libro de compras y ventas. Desinstalas el internet y recién vas a irte a descargar e instalar y te va a aceptar, te va a mandar a tu propio equipo a buscar el archivo. Mientras estés en línea, te va a salir esto y nunca lo vas a poder instalar, ¿ya? Entonces, ese es un consejo igual que al final me ha costado, pero ya lo hemos conseguido. Ya tenemos el formulario 2950 y ahí es donde todos llenan el formulario de libros y compras y ventas antes de enviarlo a la plataforma, ¿no? Entonces entramos, una vez que ya lo tenemos instalado, nos aparece este icono, antes no nos aparece. Y tenemos este formato. Igual, a mí me parece más interesante. Tenemos, fíjense, tenemos una pestaña del libro de compras y tenemos otra pestaña del libro de ventas, ¿ya? Aquí en el libro de compras tenemos el estándar y también tenemos otro para llenar las notas de débito y crédito, ¿ya? Entonces tenemos aquí en realidad todo para que llenemos. Y en el libro de ventas tenemos diferentes formatos, si es que es una empresa normal, si es una estación de servicio, si son, bueno, dice agrupadas, me imagino que es otro tipo de contribuyentes, para reintegros y notas de débito y crédito igual. O sea, tenemos como un libro de ventas con varias secciones, ¿no? Dependiendo qué actividad realizamos. Pero vamos a hacer un ejemplo sencillo de una compras estándar y libro de ventas estándar, ¿no? Y muchos de ustedes son más capos que yo en esto. Si quieren ayudar, no hay problema. Primero, la primera recomendación, bueno, más bien algo que les facilita mucho, es que esto lo llenen, porque a mí me parece mejor llenarlo en Excel primero. ¿Por qué? Porque en el Excel podemos totalizar todo, ¿no? Igual muchos, si quieren, pueden ir llenando aquí. Ahora hay otros colegas que me han contado, y no sé, seguramente algunos de ustedes también tienen, que le han hecho adaptaciones a este facilito. Y me decían, yo lleno en el Excel, licenciada, o lleno en este otro software, y
lo puedo trasladar aquí automáticamente mis 5,000 facturas, digamos en empresas grandes, para no estar llenando uno por uno, qué sé yo. Entonces hay muchos colegas que tienen esas como aplicaciones, adaptaciones. Me dijo el ingeniero de mi oficina lo ha hecho, entonces yo con eso hago licenciada, ya. Cada uno ve, y si tiene alguno de ustedes y puede compartir con los colegas, también les va a ayudar mucho, ¿no? Pero para los que no tienen esa posibilidad, lo pueden hacer aquí o lo pueden hacer en Excel. En Excel hay una forma de generar este mismo formato y llevarlo al Excel. ¿Cómo era? ¿Quién se acuerda? Ya me he olvidado. ¿Cómo llevamos esto al Excel? ¿Qué necesita, licenciada? Bajar este formato al Excel. Exportar, licenciada. Exportar, ¿no? Sí. Ya, vamos a tiene que registrar los campos. Ya, llenamos una factura cualquiera, ¿no ven? Digamos, hoy día, NIT cualquiera. Nombre. Cualquiera, número de la factura. No hay DUI, número de autorización. A ver, una autorización por ahí. Listo, a ver que me acepte, ojalá no me bote. Ya. Importe de la compra. Hasta ahí. Lo demás ya se calcula automáticamente, ¿no ve? Fíjense aquí, si llenamos así, todos los valores, hasta el importe de la compra, todos los demás valores, a no ser que sea un importe no sujeto a crédito fiscal, eso ya les hemos visto en los tutoriales, que aquí iría en el caso de las facturas, la tasa de aseo urbano, en las facturas de luz, algunos conceptos que no son sujetos a crédito fiscal. Si es una factura de cerveza, no cuenta el ICE, esos temas ya sabemos. Esos no son importes sujetos a crédito fiscal, no va, eso se pondría aquí. Y en los demás, todas las demás casillas, aquí ya te lo calcula el sistema, ¿no? Lo que decían ustedes, el crédito fiscal también. Si hay descuentos, bonificaciones, se llena en esta casilla. Y aquí el código de control. Aquí vamos a suponer que no hay código de control. ¿Nos dejará? Espero que sí. Apenas tengamos un registro de datos, podemos hacer lo que las compañeras decían. No se registró facturas para exportar. Entonces falta una. Faltan datos. ¿Qué nos falta? Tiene que ir a la segunda pestaña de ventas, doctora, licenciada. ¿Igual me va a pedir las ventas? Sí, igual hay que registrar en ventas. Ah, ¿por qué? Ya. Entonces haremos rapidito una más de ventas. Fecha de la factura, igual pondremos 1 de mayo 2021. Con las autorizaciones, a ver, esta misma pondré. No sé si será una... Licenciada, creo que ¿Sí? no era necesario lo del registro de ventas, creo que ya puede... Sí. Ya puede... Sí, no era necesario, directamente sí tenía que... Sí, yo me acuerdo igual que... Porque te lo saca un Excel para compras y uno para ventas, ¿no ve? Eso No, yo decía. no era necesario para exportar, porque la otra compañera tenía razón, no es necesario, solamente tenía Ahí que está, saltar ahora a sí la me ha siguiente aceptado, celda. ahora sí me ha aceptado. Ya, entonces, apenas tengamos un registro, lo podemos exportar a Excel, al Excel que queramos, y exportamos y tenemos, lo voy a poner en mi escritorio, un libro de compras estándar, que ya es en formato Excel, con todas las casillas que tiene que tener, ¿ya? El que quiere trabaja aquí y lo va llenando. Lo único que se les recomienda, en este caso igual, que ya saben igual las colegas, las expertas, que aquí los decimales son con punto, no con coma, ¿no?
Ese es el único pequeño detalle cuando lo llevas al Excel. Si quieres en Excel trabajar todo y que lo sume y puedas verificar antes de llevarlo al sistema, tienes que cambiar aquí en tus opciones del Excel que el punto decimal sea el punto y no la coma, ¿no? Y de esa forma ustedes llenan aquí. Este libro de compras y ventas yo les he dado para el ejercicio, ya con varias facturas y igual el libro de ventas. Eso es lo que hemos hecho, ¿no? Entonces, para el ejercicio práctico y para el examen, no van a necesitar esto hacer para el examen, solamente para el ejercicio práctico. Si quieren usar mi libro de compras, lo van a usar en este formato y ahorita vamos a ver cómo se importa al facilito, ¿ya? Y el libro de ventas lo mismo, es el mismo procedimiento para tener este formato. Entonces, ya hemos visto cómo sacamos el formato en Excel. Ahora vamos a hacer a la inversa. Ya lleno nuestro Excel, lo vamos a jalar al facilito. Para eso, la recomendación es nuevamente que en el Excel todos los datos estén con punto en el decimal, no con coma, ¿ya? Y va a jalar. Entonces, ya lo tienen ustedes seguramente el libro de compras, ejercicio lleno, les he enviado, ¿no ve? ¿Están viendo mi pantalla? Creo que algo ha pasado. Ya, estoy en el facilito nuevamente. ¿Lo ve? Han podido descargar el libro de compras lleno que dice que está en la plataforma. Sí, dice. Ya. Entonces, fíjense, en el libro de compras y ventas que dice lleno, he llenado las compras y ventas del periodo abril 2021 en ambos casos. Verifiquen primero que todos los datos estén con punto y no con coma. Están, ¿no ve? Sí, ya acabo de verificar. Entonces, ¿están viendo mi pantalla el facilito? ¿Sí? Sí, licenciada. Ya, gracias. Entonces, vamos a importar ahora esos datos. Una vez que hemos llenado en el Excel, lo vamos a importar a nuestro libro de compras en el facilito. ¿Qué método uso yo? Para mí, el más fácil es copiar y pegar. ¿Cómo hacen ustedes? Copiar y pegar, licenciada. Sí, es lo más fácil, ¿no ve? Una vez que está en Excel y bien verificado que no estén con comas, sino con puntos, nos vamos a ir a nuestro libro Excel en el que está el libro de compras y ventas, lleno, el que les he enviado. Primero vámonos a las compras. ¿Están viendo mi Excel o siguen en el facilito? Volveremos al Excel. Este es el libro de compras lleno que les he enviado para ejercicio. ¿No ven? ¿Sí? Sí, licenciada. Ya. Sí, licenciada, Entonces, licenciada. Gracias. Entonces, vamos a marcar las facturas, toda la fila en realidad, ¿no ve? Toda la fila, las filas de nuestros... y eso nos dicen hasta en el tutorial, los del SIN, si son muchas facturas, el procedimiento más fácil es este y sigue funcionando, ¿no? Entonces, marcamos todas las filas de facturas y hacemos copiar, el famoso copiar. Y nos vamos al facilito, al libro de compras, pero todavía no lo voy a pegar porque aquí fíjense, yo estoy con mayo y las facturas que tenemos es abril, no me va a dejar pegar. Entonces tengo que, no sé si o mayo ya estará lleno. No, vamos a volver a abrir y vamos a poner con abril un libro, vamos a generar un libro con abril, aquí, ¿ve? Abril. Seleccionamos el periodo y el año
y recién nos va a dejar pegar las facturas de ese mes, si no, nos va a decir no corresponden a ese periodo. ¿Ya? Entonces, pegar desde Excel. Se cargó correctamente. Y todas las que hemos seleccionado han sido jaladas aquí al libro de compras. Las 6 que teníamos, ¿no? Lo mismo vamos a hacer para el libro de ventas. Nos vamos a ir al Excel. Y nos vamos a la pestaña que está en las ventas. Lo mismo, marcamos todas las filas. Copiar. Y volvemos al facilito. Ya a la pestaña de ventas, en estándar, nos vamos aquí al asterisco y ponemos pegar desde Excel. Se cargó correctamente. Y tenemos todas las ventas que les he mandado en nuestro librito. ¿Ya? Entonces ya tenemos el libro de compras y ventas en el facilito. Esto, como les decía, no va a ser parte del examen, es más que todo para que practiquen, vean las colegas que no están muy familiarizadas. Este es el procedimiento. Y luego, una vez que ya tenemos ambos datos, ambos libros completos, supongamos que hoy día nos toca presentar nuestro formulario, nos vamos a ir a generar el formulario. Aquí todavía no tengan miedo porque esto todavía no está en línea con la oficina virtual. Entonces vamos a generar un formulario con movimiento, ¿ya? Y fíjense, estamos haciendo un formulario mensual original y aquí nos da la opción de generar una rectificatoria o un formulario anual. De hecho, no aplica el anual para el IVA porque este es mensual. Entonces nos vamos a ir a generar un mensual original. Listo. Si es rectificatoria, ponen rectificatoria. Pero no creo. Licenciada, disculpar que le interrumpa. Sí. ¿No se hace primero la validación? Puede ser también, de que alguna factura, el código de control o la autorización. Sí, tienes razón. Igual que cualquier factura, puedes hacer la validación para ver si algún dato no está mal llenado, ¿no? Si es que hay alguna coma, lo que tú dices, algún código de control, qué sé yo, haces la validación, eso es correcto. Es más recomendable siempre hacer la validación previamente. Una vez que se validan los datos, generas tu formulario. Pero sí tienen que tomar en cuenta que la validación no te está diciendo que esa factura, el dato es real. A lo mucho verifica que no haya facturas que no sean de otro periodo, que los montos que sean 000, digamos, o alguna otra cosa, no está en línea. Entonces esa validación es superficial, podríamos decir, pero no está de más hacer esa validación. Gracias por el aporte. Ahora sí nos vamos a ir a generar un formulario, pero que todavía no es una declaración jurada, solamente es un formulario con datos que sí, vamos a reemplazar el que haya generado antes y nos va a generar un formulario como un borrador de los resultados que salen producto de tu libro de compras y ventas. Y nos sale así. Fíjense, este formato en realidad ya es un borrador de tu declaración jurada, pero aquí no tiene número de orden, nada. Pero los datos, el periodo, las compras, y esto que les decía, exportaciones, ventas con tasa cero, devoluciones, todo eso, ni siquiera ya hay que llenar porque eso se supone que estaba en tu libro de compras y ventas, esos datos. Y si es que ahí ya estaba llenado, va a jalar directamente aquí los valores que tenga que llenar, que tener, ¿ya? Esto todavía no se constituye en una declaración jurada. Entonces, una vez que hacen este procedimiento, pueden imprimir, guardar su borrador, verificar nuevamente con sus facturas físicas, con su libro de compras y ventas, antes de mandarlo a la oficina virtual. Ya han verificado y tienen que mandarlo a la oficina virtual. Estamos en el facilito, todos me están viendo el facilito, ¿no ven? Hay dos opciones, o envían por el mismo facilito, ponen aquí en este link que dice enviar al SIN,
pueden hacer enviar al SIN y ahí te pide tu usuario y tu contraseña para entrar ya a la oficina virtual. Yo no lo voy a hacer porque este NIT que he usado es un NIT cualquiera con el que he podido entrar aquí, pero no voy a poder entrar a una oficina virtual. Y el otro camino es entrar a la página web del SIN, entrar a tu oficina virtual y de ahí jalar este. Pero para mí el método más fácil ha sido de aquí, enviar al SIN, directamente entras con tu usuario y tu contraseña y va a entrar a tu oficina virtual y vas a enviar el formulario, el libro de compras y ventas, ¿ya? Y ahí mismo vas a generar tu formulario 200 del periodo. Eso como un ejercicio quería mostrarles. Que la corte. Una consulta. El práctico ese que nos ha enviado, el práctico, ¿no ve? Sí, simplemente es así, facilito hasta la parte donde dice generar. No, el práctico solamente es para que llenen ustedes el formulario 200, no tienen nada que hacer en el facilito. Esto es solamente para la gente que quería aprender cómo es el facilito, cómo se llena el libro de compras. Pensé que era esta parte del práctico que está en la oficina, en la porque no entiendo que no tienen con NIT la mayoría y más que todo es para que los que no conocen sepan cómo funciona, cómo se maneja. Los que ya conocen, ellos nos podían enseñar inclusive, pero esto es solamente para eso. El práctico no es en el facilito, ¿ya? El práctico solo es en el Excel, llenar el formulario 110 con el libro de compras y ventas que les he mandado. Si quieren, y para ustedes es más fácil, primero generar ese formulario borrador, lo hacen, pero no me tienen que presentar eso, ¿ya? Porque no todos tienen un NIT y eso no ayuda tampoco. Esto es solamente para los que querían ver cómo funciona, cómo se llena un libro de compras y ventas, cómo se hace en el facilito, cómo se instala y cómo se envía a la oficina virtual, nada más, ¿ya? Creo que con esto he tratado de hacer lo más práctico posible el tema de llenados de libros de compras y ventas, el tema del formulario y los conceptos que van, y como les digo, en el ejercicio práctico y en la evaluación están las instrucciones correspondientes, ¿ya? ¿Alguna otra consulta? Creo que hasta aquí vamos a terminar todo lo que es IVA. Espero que les haya sido útil lo poco que hemos visto. Y la colega nos va a mandar espero que les mande, para los que tienen dudas, cómo se hace un ejercicio del crédito fiscal proporcional, se los va a pasar, ¿ya? Listo, en eso quedaremos, colegas. No hay más dudas, ¿no? Sí, listo. Gracias, nos vemos el día lunes y mañana que les vaya bien en su examen. No se olviden subirlo hasta las 23:59. El ejercicio y el examen, ¿ya? Ambas cosas son hasta las 11:59. 23:59, sí, ambas cosas. Ya, listo. Chao, chao. Que les vaya bien. Buenas noches, licenciada. Buenas noches. Buenas noches, que descansen. Chao, chao. Chao, chao.